Bueno, muy buenos días, jovencitos y jovencitas. Bienvenidos a otro entrenamiento más del área de competencias ciudadanas. El día de hoy veremos unas preguntas de contexto global, de contexto histórico. Entonces, empecemos. Primera pregunta. Protestas populares tan distantes en el tiempo como las protagonizadas por los campesinos en la Francia monárquica y las de hace algunos años en Ecuador, Argentina y Bolivia expresan. Entonces empecemos con el enunciado, a hacer un ejercicio de descarte cuando no tenemos una información muy clara de la pregunta. Vean que nos están diciendo protestas populares de los campesinos en Francia monárquica, esto nos están hablando de la monarquía, y nos están hablando también de la contemporaneidad con problemas claros como la baja en la economía de Ecuador, Argentina y Bolivia. ¿Listo? Entonces miremos la opción A, formas de afirmar distintos intereses particulares. Vamos a dejarla ahí en el tintero. Descontentos contra gobiernos democráticos. Entonces el solo hecho de que ya el texto mencione una Francia monárquica, eso quiere decir que no cumple el carácter de democrático. Entonces se descarta la opción B. La opción D, que nos dice la incapacidad de sectores populares para protestar pacíficamente. Es algo que es cierto, listo, pero precisamente las protestas no surgen como la capacidad o la incapacidad de pedir mis intereses de forma pacífica, sino que viene un gobierno o un sistema jerárquico que es imposible amalgamar las necesidades y los intereses de sus gobernados. Entonces la opción precisamente para eso son las tensiones sociales acumuladas durante largos años. Entonces miremos la justificación. Las protestas son una manifestación popular de inconformidades de uno o varios grupos sociales frente al orden establecido. Y claramente que el orden establecido lo único que hace es dilatar y dilatar y dilatar los intereses de los pueblos, y toca recurrir a medidas como las protestas. En Colombia ustedes saben y se han dado cuenta que la protesta es un mecanismo ya casi insalvable de manifestación. Vamos entonces a la pregunta número 2. Entonces, antes de empezar a mirar la pregunta, miremos la imagen. Entonces nos dice Western Europe, que es Europa Oriental, ¿cierto? Asia Pacífica, Estados Unidos en otro hemisferio, y tenemos varias ciudades que son capitales del mundo. Está Zurich, está Madrid, está Milán, está Toronto, está Sydney, está Frankfurt, Bruselas, París, Londres, Nueva York, Singapur, Hong Kong y Tokio. Y entonces las flechas, las líneas nos interconectan dominios económicos y políticos de estas ciudades en un mundo globalizado. Es para que tengamos eso en cuenta. Entonces leamos el enunciado. La figura representa el espacio mundial de los servicios financieros que manifiestan una conformación muy diferente a la distancia física que existe entre las principales ciudades del mundo. Estos entornos urbanos que concentran un gran poder económico y político pueden denominarse como, entonces miremos cada una de las opciones, las vamos como entendiendo, desmenuzando. Entonces, ciudades globales, ¿por qué no es esta opción? Porque en un mundo globalizado todas terminan siendo ciudades globales, es decir, el solo acceso de un estudiante norteamericano al piso colombiano ya significa que Colombia es una ciudad de carácter global. ¿Listo? Lo mismo cumple con el carácter de urbes regionales. Y las ciudades comerciales son ciudades donde solamente se interactúa con comercio, pero es muy poca la influencia política que tiene ahí. Lo que tienen todas estas ciudades en común es que se volvieron unos centros políticos y económicos de gran envergadura. Listo, no es casualidad que la bolsa de valores está constituida en cada una de estas ciudades y precisamente generan un impacto social muy alto. Entonces todos estos países se vuelven, son capitales del mundo. ¿Listo? Singapur es de las nuevas economías grandes del globo, hace unos 20 o 30 años viene manifestándose, pero Frankfurt es una ciudad pues bastante reconocida, la bolsa de Londres, de Nueva York. Zurich es un centro más que económico, político, muchos tratados y negociaciones después de la caída del muro de Berlín se hicieron en Zurich, entonces para tenerlo en cuenta. Siguiente pregunta. Algunos enfoques acerca de la globalización afirman que esto no es un fenómeno unidireccional ni externo que llega desde fuera impactando las realidades locales, sino que más bien se trata de una intensificación de las interconexiones mundiales. Desde este punto de vista es correcto afirmar que la globalización, entonces tengamos en cuenta una cosa que nos está mencionando el texto y nos dice
que este no es un fenómeno unidireccional ni externo que llega desde afuera impactando a los países. O sea, eso no quiere decir que el país esté en una burbuja más o menos y llegue la globalización y totalmente cambie la dimensión del país. No, es un proceso más de interconexión de datos, ¿cierto? Y lo que hace esa globalización es intensificar dicha conexión. ¿Listo? Por lo tanto, la globalización no es un fenómeno igual para todos los países del mundo, porque entonces imagínenselo, no sé qué tanta capacidad tengan ustedes para imaginar, entonces piensen un país como una esfera, y no es sencillamente que llegue una línea, un cordón o un hilo e impacte de forma arbitraria y de forma explosiva lo que es el país. No, sencillamente lo que hace es llegar y tocar las fibras de este país, pero se alimenta también lo que el país ofrece en su dinámica. Es un proceso histórico irreversible, por supuesto que la globalización lo es, pero el texto nos está planteando otra idea. Entonces nos dice, ocurre especialmente en el capital financiero. Y chicos, si tomamos una distancia, ustedes se dan cuenta que la globalización es cierto que afecta a unos países de centro, unos países de periferia, pero también tiene un bagaje político, cultural, social, de clase. Entonces no solamente se acoge a la dimensión económica. Entonces claramente es la opción B, afecta de manera distinta a cada país. Y miremos la justificación. La globalización es un fenómeno que impacta a todos los países, pero lo hace de forma disímil y escalonada de acuerdo a las condiciones de cada país. Vean que la globalización o cualquier fenómeno social no impacta de igual forma a todos los países. Que día había una entrevista de un youtuber de Liendra y él decía, yo no consumo para nada contenidos de youtubers no hispanos, incluso los hispanos tampoco los consumo. Entonces se dan cuenta como este tipo de articulaciones, de pensamientos, tienen características diferentes. Miremos la pregunta número 4. Algunos analistas políticos han planteado recientemente la necesidad de adelantar una reforma profunda a las organizaciones de Naciones Unidas, especialmente a mecanismos como el derecho de veto del que gozan algunas naciones desarrolladas en el Consejo de Seguridad. La supresión de este mecanismo se propone debido a que los países desarrollados, entonces tengamos en cuenta que la ONU, Organización de las Naciones Unidas, es una institución que se crea por allá en el año 1942, toma verdadera forma en el año 1945 y es una resistencia social, política, económica y armada de los países aliados contra los países del eje. Entonces, de todas formas, es una institución creada y conformada por los países vencedores de ese conflicto, por lo tanto ellos tienen una preponderancia en el ejercicio de la configuración de este. ¿Listo? Entonces, les coloco ahí en la justificación para que nos demos cuenta que hay unos países que son llamados del G8, Grupo 8, que son aquellos que configuran la agenda económica y política y también definen y determinan ciertos estamentos jurídicos de lo que va a ser esta ONU. Entonces les voy a mencionar los países para que ustedes vean la envergadura de naciones que son. El G8 está conformado por Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón. ¿Listo? Entonces ahí en ese conteo les hice 7. De hecho fue porque sacaron a Rusia por unos problemas económicos y políticos que supuestamente se argumentan por el tema de Crimea, pero fue más por la tensión económica que tenían en el año 2014 con Estados Unidos. Entonces, por supuesto que los países han aprovechado sus privilegios en la ONU para obtener ventajas comerciales y establecer tratados de libre comercio. ¿Listo? Las otras opciones pueden ser parcialmente ciertas, por ejemplo, se han mostrado incapaces de contener los conflictos que se producen con frecuencia en diferentes lugares del mundo, sí, pero lo que es la ONU es más un mecanismo de articulación, de conciencia, de protección de los derechos, pero hacer intervenciones militares es muy difícil para cualquier estado. Entonces, esa es la opción pertinente y que ustedes entiendan y vean también cómo se mueven los hilos económicos y del poder en el mundo. Pregunta 5. Irlanda se separó de Inglaterra en el año 1921, consiguió su independencia por completo en 1937 y se constituyó en república en 1949. Desde entonces se han acrecentado un conflicto territorial en el norte de Irlanda, en el cual surgió fundamentalmente porque 6 de sus provincias
desean adherirse al Reino Unido debido a que comparten su religión. Se puede señalar que el conflicto se ha originado sustancialmente porque allí, entonces les voy a dar un poquitico de contexto histórico para que entendamos este conflicto irlandés. Entonces, en el año más o menos 1535-1540, había un señor Enrique VIII, que era pues precisamente el rey y el monarca de Londres en ese momento. Entonces él estaba casado con una señora que era Ana de Aragón, reina de España, y de acuerdo a las costumbres católicas, el matrimonio era para toda la vida y era imposible divorciarse. Entonces este señor pues dijo que era imposible que la iglesia lo obligara a estar con una persona que él ya no amaba y que él necesitaba de todas formas desprenderse de estos hitos. Desprenderse de estos hitos implicaba también desprenderse de la tradición católica. Entonces dijo, sí, efectivamente, pues lo voy a hacer. Y se apoyó también por un movimiento cultural y religioso y de oposición que surgía en Alemania, que era el luteranismo de Martín Lutero y las 103 tesis para desprenderse de la iglesia. Entonces no hubo una mejor coyuntura para él poderlo hacer. Y él dijo y él propuso que el Estado se iba a conceder la facultad de, pues, de mirar, de regular la religión en el país. Entonces eso fue un movimiento que se llamó el protestantismo. Y el protestantismo lo que le pide a todos sus ciudadanos es que sigan creyendo en Dios, pero no sometidos bajo el dogma de la iglesia. Entonces ustedes se imaginarán para los años 1500, 1600 la dinámica y la dimensión tan grande que tenía eso. Entonces eso duró pues varios siglos de disputas y actualmente pues se mantiene todavía la idea de Londres o Inglaterra o el British Council como un consulado todavía protestante. ¿Listo? Entonces eso pasaba en Inglaterra, pero en Irlanda todavía seguían siendo católicos. ¿Listo? Entonces ustedes saben que las cruzadas y el tema de la religión fue un tema bastante tenso y que generó bastantes dificultades. De hecho hubo mucha migración de irlandeses a Estados Unidos por ese mismo tema. Querían tener una iglesia o un cardenal al cual pudieran seguir. Entonces las disputas políticas surgen más que todo por esa división de la fe cristiana y de cómo deben interpretarla, si a través del catolicismo ortodoxo o a través del protestantismo. Pregunta número 6. Las crisis económicas en los grandes países latinoamericanos han puesto en entredicho la eficacia y eficiencia del modelo económico implantado en los países en vía de desarrollo, dando como resultado una concentración cada vez más alta del capital en pocas manos y una gran cantidad de población marginada. De continuar la situación económica actual en estos países, se esperaría a nivel global que. Entonces la primera pregunta que nos plantea este enunciado que tenemos que tener en cuenta es ¿cuál es la eficiencia de dicho modelo económico? ¿Cuál es dicho modelo económico? Y es el neoliberalismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que se abre la economía abiertamente pues, a los tratados de libre comercio, a la globalización, pero el Estado trata de ser muy interventor pues, para no acrecentar las grandes brechas sociales, sino por el contrario poder participar en la distribución equitativa de los recursos. Pero pues este enunciado no sabemos quién lo emite, si es totalmente cierto o totalmente falso, nos dice que ese modelo pues no ha sido eficiente porque lo único que ha permitido es que la riqueza se concentre en unas manos y en otras no, ¿listo? Aumentando la brecha social. Eso es lo que nos da el enunciado. Entonces nos dice vea que los países latinoamericanos tienen este tipo de dinámicas económicas, ¿cierto? Unos tienen mucho, otros tienen pocos, pero ¿cuál sería su impacto a nivel global? No su impacto a nivel local, sino su impacto a nivel global. Entonces vamos a evaluar cada una de las opciones. Miremos la opción A. En poco tiempo todos los países tengan mejor calidad de vida por la difusión de avances técnicos y científicos en salud y educación. Parece que este enunciado, que lógicamente no nos sirve, perteneciera o hiciera parte de otro tipo de pregunta. En ningún momento nos están hablando a nosotros en el texto de avances científicos o técnicos. Entonces esa es una opción que queda totalmente descartada. Listo, miremos la opción C. Hay un aumento en la desigualdad social producto del estancamiento en los índices de crecimiento y desarrollo económico.
Esto es una consecuencia pues claramente pertinente y obvia y concadenada con lo que nos plantea el texto, pero es una consecuencia planteada a nivel local, más no a nivel global. Acuérdense que la pregunta nos está diciendo, la tarea puntual se esperaría a nivel global ¿qué? ¿Cuál es su dimensión a nivel global? Miremos la opción D. Los países con bajo índice de desarrollo humano mejoren rápidamente sus condiciones socioeconómicas aprovechando sus ventajas competitivas. Entonces también parece que fue una cita tomada de otro texto o apartado porque no tiene relación con lo que el texto inicial nos está planteando. El texto nos plantea una desigualdad entre unos grupos sociales y esto nos está diciendo que básicamente van a mejorar sus índices, entonces no está bien articulado. Entonces la opción que nos queda es la opción B. Se acentúen las diferencias entre países pobres y ricos, polarizando económica y políticamente el mundo. Listo. Miremos este mapa entonces de forma muy cuidadosa. Listo. Respondo a la pregunta 7 de acuerdo con el siguiente mapa. Es un mapa de África. Entonces nos dice que para el año 1880 la distribución del continente africano está de la siguiente forma y están las convenciones. ¿Listo? Entonces los punticos nos dice que es el Imperio Otomano, las líneas cruzadas son los portugueses, ¿listo? Las líneas negras son los británicos y las líneas verticales moradas, horizontales moradas son los franceses. Vean, utilizando las mismas convenciones para el año 1914, es decir, 34 años más, cómo cambia la distribución. Si ven la distribución tan grande en lo que dice África Occidental Francesa, pues claramente tomada por los franceses. Miremos la ampliación de los británicos. ¿Listo? Miremos que los portugueses ya no tienen participación para el año 1914 y los belgas se quedan con una parte pues bastante pequeñita que es el Congo belga. ¿Listo? De todas formas ustedes ya intuyen con la imagen que nos están hablando de unas lógicas de colonización, ¿cierto? Y de eurocentrismo. Miremos la pregunta. Entonces nos dice, la situación mostrada en el mapa acerca de las divisiones territoriales en el África son el resultado de la situación mostrada en el mapa acerca de las divisiones territoriales en África son, entonces miremos opción por opción y hacemos un ejercicio de análisis. Miremos la opción A, la ocupación y radicación de gran cantidad de europeos en África desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Entonces vea que sencillamente nos estuviera diciendo como que fuera un mapa de turistas y cuántos se ubican en cada lado. Y no es así, porque precisamente les hice énfasis en la palabra, el mapa nos está mostrando son unas divisiones territoriales, ¿sí?, enmarcadas por colonias europeas en África. Entonces la premisa está equivocada y no contesta lo que el mapa está planteando. B. Los estímulos que dieron los europeos desde finales del siglo XIX al desarrollo de África con la explotación de sus recursos. Entonces, uno, decir que hay unos estímulos europeos a las colonias africanas y mucho más dependiendo de la explotación de sus propios recursos, pues es algo que es totalmente contradictorio, ¿sí? Si nosotros pudiéramos hacer una evaluación consciente y concienzuda, el impacto europeo fue totalmente nocivo. Miramos la opción D. Un proceso de demarcación por parte de los europeos de las fronteras de las naciones africanas durante los siglos XIX y XX para el establecimiento de la democracia. Entonces, acuérdense y ustedes tienen que revisar pues, los periodos históricos, ¿sí?, y evaluar que durante todo el siglo XVIII y el siglo XIX África mantenía bajo las colonias inglesas y francesas y belgas en su minoría. Entonces pues claramente que no hacía parte de un ejercicio democrático, si es que de hecho África es de los continentes más tardes en lograrse liberar de dichas colonias.
más o menos por los años 1947, 48, es que se logran estas primeras independencias. Y si ustedes ven por allá en el año 1994 es que se logra salir del apartheid con Nelson Mandela en Sudáfrica. Entonces toca tener ese contexto. Miremos la justificación. Las políticas coloniales europeas fueron agresivas, generando distribución de las regiones a países como Francia, Portugal e Inglaterra. Posterior a los procesos de independencias, se generaron mecanismos neocoloniales. Siguiente pregunta, pregunta 8. Durante la década de los años 50 se presentó en América Latina una rápida migración de campesinos hacia las ciudades. Frente a este hecho, la naciente industria no tuvo mecanismos para responder a el elevado número de empleados altamente calificados. Por supuesto que no, los campesinos que venían eran pues trabajadores poco técnicos, poco calificados, era una fuerza de trabajo sí muy buena, muy fuerte, muy necesitada, pero no era una fuerza tecnificada. Miremos la SEM, el aumento de precios de los productos provenientes del campo. Entonces no tiene relación alguna con lo que el enunciado nos está planteando. ¿Listo? Entonces miremos lo que las industrias no pudieron fue cubrir la demanda de empleo por parte de los campesinos que emigraron a las ciudades. Entonces miremos la justificación y nos dice: el desarrollo industrial latinoamericano siempre ha sido precario y no responde a unas dinámicas globales, por lo cual la migración de campesinos a las zonas urbanas solo los convierte en lumpeproletariados. ¿Listo? Este concepto de lumpeproletariados es sacado del marxismo y donde dice que son pues una fuerza laboral en reserva dispuesta a trabajar cuando empieza a cesar la fuerza laboral de las industrias, de las ciudades. Entonces eso es lo que pasa. Y eso es un fenómeno que aún actualmente pasa. Hay mucha migración de campesinos buscando oportunidades en ciudades capitales, pero el impacto de la industria no da para dar tantos empleos. Pregunta número 9. Tradicionalmente la palabra esclavitud se usó para referirse al sometimiento total de una persona o grupo a la voluntad de otras. Sin embargo, la palabra esclavo oculta el carácter de imposición violenta a que se somete a una persona. Por ello se afirma que es más propio utilizar el concepto de esclavizado, ya que muestra que esta persona, entonces miremos la justificación un momento para que nos dé luces, entonces se propone cambiar la palabra de sujeto a verbo, ¿sí? Yo no soy un esclavo, sino que estoy esclavizado o me han esclavizado, entendiendo que la esclavitud no es una condición propia de los seres humanos, sino una acción externa que acota las facultades humanas. Y eso es lo que pasa, yo no soy esclavo porque esa sea la condición humana propia mía, ¿sí? Sino que hay unas fuerzas externas que me llevan a que yo actúe de esa forma. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, la opción más pertinente es la A: no tiene derecho a hacer lo que se quiere porque otra persona se lo impide. Pregunta número 10. Muchos comerciales de jabón para ropa muestran una familia en la que el papá ve televisión, los niños ensucian la ropa y la mamá la lava. Un investigador dice que esos comerciales transmiten una imagen machista de la familia. De las siguientes frases, ¿cuál apoya mejor lo que dice el investigador? Y por supuesto que ya podemos decir que el investigador tiene algún tipo de estudio de género o está interesado en este tipo de factores. Entonces, pues no hace falta ser un genio para darse cuenta que la opción acertada es la de las mamás tienen que hacer los oficios de la casa. Y vean cómo ese tipo de propagandas construyen unos imaginarios, unos constructos y unos discursos donde dicen que el hogar pues está mantenido por un hombre que llega tarde de trabajar, ve televisión, están los niños y las labores de las casas contestan pues precisamente a las mujeres. Entonces miremos la justificación y nos dice: las imágenes de la mujer ubicadas en la tarea del hogar son representaciones de las tradiciones culturales de nuestra sociedad. Pregunta número 11. Durante el último cuarto del siglo XX se hizo especial énfasis desde los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en la necesidad de la apertura económica de América Latina para lograr abandonar su condición de países en vía de desarrollo y entrar en el concierto de las economías desarrolladas. ¿Listo? Es lo que llaman también la OCDE.
Esta apertura no ha logrado el objetivo propuesto, ya que si bien las economías latinoamericanas han dado pasos hacia la apertura, siguen existiendo restricciones comerciales en países como Estados Unidos. La valoración de esta situación lleva a concluir que, y es Blanco de Gallina lo pone, el intercambio libre de productos entre los países en vía de desarrollo no se puede lograr debido a que existen intereses políticos y económicos. Y miremos la justificación. Los vetos económicos dispuestos por grandes potencias a economías emergentes impide el desarrollo económico. Entonces tengan en cuenta también varios factores importantes y es Estados Unidos quien tasa globalmente, ¿sí? Por supuesto que es ley de oferta y demanda, pero quien más tiene, pues más ejerce control sobre esta dinámica. Entonces tasa los precios tanto del petróleo como del café. Entonces eso impide que países como Colombia, como Brasil, puedan generar un alto impacto en las economías globales, precisamente por este tipo de sesgos que tienen este tipo de países tan fuertes y tan grandes como Estados Unidos. 12. La cultura de un pueblo es resiliente al cambio. ¿Listo? ¿Qué es eso de resiliencia? Es la capacidad de adaptarse. Entonces la cultura de un pueblo es capaz de adaptarse al cambio. Otra premisa. Si las formas de apropiación del espacio tienen aspectos culturales, es correcto afirmar que. Entonces, miremos la justificación. Nos dice, es una pregunta de pensamiento reflexivo y sistémico, la cual nos pide que identifiquemos las variables de estudio presentes en este fenómeno. Entonces, por un lado nos dicen que son la cultura, que es resiliente al cambio, y por otro lado nos están diciendo que las formas de apropiación del espacio pues tienen ciertos aspectos culturales, pero entre ellas dos no hay una correlación, ¿sí? Entonces la opción más pertinente es la D. La resistencia de la cultura y la permanencia de lógicas espaciales son independientes. Pregunta número 13. Según la teoría clásica de la economía, cuando la oferta aumenta por encima de la demanda, los precios tienden a bajar. Y cuando la oferta disminuye por debajo de la demanda, los precios tienden a subir. Un momento histórico que explica el comportamiento de la baja de los precios es. Entonces es la opción B, la crisis petrolera de 1970 que recortó oferta de petróleo y permitió la modificación de los precios del combustible. ¿Qué pasaba? Que para los años de 70 y 80 hubo algo llamado el auge petrolero, sobre todo en los países latinoamericanos, sobre todo y especial forma en Venezuela. ¿Listo? Entonces lo que hizo pues precisamente Estados Unidos fue tratar de regular esta oferta y no dejarse impactar tanto por la ley de la oferta y la demanda. Pregunta 14. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba preocupada por su recuperación económica ya que los diferentes países habían terminado completamente destruidos. La falta de industrias y de una vida comercial óptima estimuló la creación de organismos de cooperación económica internacional. Entre estos organismos, los más importantes fueron. Entonces miremos uno por uno y establecemos los hitos históricos y fechas claves. Entonces la opción A, el Fondo Monetario Internacional se crea en el año 1944, contesta con la fecha, pero la Comunidad Económica Europea contesta la fecha de 1957, entonces no tendrá relación con la dinámica de posconflicto que se genera ahí. Miremos el B. Entonces tenemos la opción B, un organismo que es la ONU, Organización de las Naciones Unidas, pero es un organismo que no se crea para la cooperación económica, sino para la cooperación social en la protección de los derechos. Entonces ese no fue el fin principal de esa organización. Tenemos la opción acertada, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción, ambos creados en el año 1945 para dicha finalidad. Listo, entonces miremos la justificación, que fueron creados en unos acuerdos de Bretton Woods, los cuales permitían una planeación económica para el desarrollo de todas las ciudades europeas.
Pregunta 15. Uno de los flagelos que más efectos negativos ha tenido en la vida social de los colombianos ha sido el narcotráfico. Sus efectos han superado su ámbito estrictamente violento, ya que en el imaginario social de los colombianos, especialmente los jóvenes, los narcotraficantes se han convertido en héroes nacionales. Este efecto ha sido positivo principalmente entonces, este efecto se ha generado, ¿sí?, con la construcción de discursos y narrativas del narcotráfico de forma irresponsable. Entonces, en algún momento de la historia colombiana, porque no vamos a decir que actualmente se presenta así, se hacía una apología al crimen y se presentaba pues las grandes victorias y conquistas que este había tenido. Entonces, pues eso lo que creó fue un imaginario donde ser narcotraficante era positivo y era seguramente una vía, no voy a decir que fácil, pero sí veloz al ascenso social. Entonces, muchachos, ya terminamos el segundo entrenamiento, que les vaya muy bien. Muchas gracias y sigan estudiando.